¿Cómo marcha el plan inicial a nivel económico de Javier Milei y Luis Toto Caputo? ¿Va por donde quería que el gobierno fuera o tuvo que ir modificándose de acuerdo a las circunstancias? Porque el mundo también le imprime, ¿no?, cierta dinámica a los planes de los países. Bueno, si vos te referís al plan de, de baja de inflación, esencialmente, me parece que eso está más dentro de lo planeado. Y yo agregaría que un componente extra para continuar la inflación y para eventualmente poder levantar el cepo también es este acuerdo con el Fondo Monetario que busca eh, poder, yo diría, agregar prudencia a lo que es este año para no tener sobresaltos y, como decía antes, eventualmente levantar el cepo, imagino yo, después de las elecciones. No hay fecha, el presidente dijo que iba a ser este año, eh, pero eso es lo que creo yo. Mm. Traducime en qué le otorga serenidad a la vida de los ciudadanos el hecho de que llegue la plata del fondo, porque se habla tanto, ¿no?, de que pueden ser 10.000, 15.000, 22.000, el dinero que sea. Pero ¿en qué nos cambia la vida a los argentinos saber que el central empieza a tener quizás otra fortaleza con esos fondos? Bueno, lo primero que entender es que todos los gobiernos peronistas deberían explicar por qué cada vez que se van dejan al Banco Central absolutamente vacío. Desde Perón hasta Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, lo han dejado sin nada. Entonces, eh, Cristina Kirchner ha inaugurado una nueva metodología que es quitarle dólares al Banco Central y dejarle a cambio unos papelitos que se llaman letras intransferibles, que totalizan 70.000 millones de dólares, que hoy tendríamos como reserva, pero no las tenemos. Simplemente se las ha gastado literalmente su gobierno para hacer populismo. Entonces ahora lo que se busca es honrar una parte de esa deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, o sea, pagar una parte de esa deuda que se estima puede ser en la zona de 8.000 millones de dólares. Ahora, si, si efectivamente el préstamo termina siendo por 20.000, lo que se dice es que 12.000 serían para volver a pagarle al fondo. Es decir, es más que un préstamo de 20.000, yo diría que es un préstamo de 8.000, si así fuera, y el resto es una posibilidad de refinanciar. Ahora, el gobierno del presidente Milei a lo largo del 2024 tuvo que acumular reservas para pagar en efectivo deuda por 17.000 millones de dólares. Bueno, eso incluyó enero de este año. eh, Porque Argentina estaba en una situación tal que nadie le refinanciaba. Esto es algo eh, súper inusual en el mundo, porque las deudas normalmente se van refinanciando. Pero acá, tiene una situación de riesgo país, inicialmente en la zona de 2.500, ahora en la zona de 700, es carísimo refinanciar o directamente imposible. Entonces, cuando el fondo da una parte de crédito para, para que se le vuelva a pagar a él mismo, es como decir, te voy a refinanciar una parte grande y la otra eh, iría a engrosar las reservas. Bueno, lo que da es mucho más estabilidad al sistema financiero y, por supuesto, colabora a tener expectativas bajistas de inflación que puedan seguir convalidando este camino descendente que venimos viendo desde diciembre de 2023. Ujú. Este compromiso que ha mostrado el gobierno, que parece que va a intentar sostenerlo durante todo el mandato, de llegar al equilibrio fiscal y demás, ¿debieran asumirlo como compromiso los próximos gobiernos? Bueno, yo creo que sí. A ver, eso sería eso terminar con eh, un Estado que puede simplemente hacer cualquier cosa y gastar más allá de sus posibilidades. Hay que ver cuando el presidente tenga otra composición en el Congreso, si intenta enviar alguna ley como él en distintas
parte de su mandato sugirió, diciendo que iba a ser, que quería que se volviera ilegal el déficit fiscal, Mm, imponer eh, a los gobiernos eh, la obligación de tener superávit, de no gastar más de lo que se tiene, eh, eso o de emitir, ¿sí? Ir- mm. Al final lo que está tratando es de tener un, lo que podríamos llamar un cepo fiscal o una convertibilidad fiscal, de manera tal de que los gobiernos eh, no puedan más robarle a la gente a través de la inflación y que aquel que lo haga termine preso. Sacar Por chapa de supuesto, país serio sería. sí, yo te diría que no hay ningún país en el mundo que lo tenga. eh, te confirmo, no hay ningún país en el mundo que lo tenga, Mm. pero bueno, Argentina quizá termina haciendo eso porque entendió que hacer eso es el peor de los males. Si recordamos, en el 2001 un peso era un dólar, hoy hay que poner 1.200 pesos para llegar a un dólar. Así que Mm. la destrucción del valor del peso argentino, por supuesto, tiene que ver con las estafas continuadas que se le han hecho al Banco Central y a los argentinos mismos a través de la inflación. Mm. Como economista y asesor financiero, no dejas de estar cerca de la gente y escuchás comentarios acerca de cómo va el gobierno de Milei y demás. ¿Crees que mayormente, más allá del desgaste de administrar un país, la gente lo sigue apoyando, Javier? Sí, yo creo que sí. Eh, Me da la impresión de que hay mucha gente que quizá no tiene eh, voz tanto en medios tradicionales, pero cuando uno ve también las encuestas de opinión y de apoyo al gobierno, que siguen prácticamente en iguales niveles que cuando comenzó el gobierno, eso creo que es bastante inusual, sobre todo en un gobierno que hizo eh, este ajuste tan fuerte que hizo, que bueno, resultó ser expansivo. Finalmente, lo que ha demostrado el presidente Milei es que destruir este déficit fiscal, en definitiva, es volver a liberar recursos para el sector privado, y cada mes que el gobierno consigue sostener superávit fiscal, le va devolviendo recursos al sector privado y eso va a ir motivando el crecimiento. No olvidemos también que tenemos 9 meses seguidos en los cuales los salarios le ganan a la inflación, por quizá poco margen cada mes, pero eso se va acumulando y por supuesto es un engranaje fundamental para el crecimiento. Si le agregamos que la inflación decreciente contribuye a la expansión del crédito que estaba muerto en Argentina, bueno, vamos sumando elementos que eh, creo que van a conseguir que al momento de las elecciones la economía esté creciendo fuertemente, probablemente entre el 5 y el 7% a ese ritmo, y con ese ritmo de crecimiento y con una inflación en descenso, cuando uno hace esa combinación, bueno, nos sorprende entonces que aquellos que ven que el gobierno está teniendo demasiado éxito se pongan nerviosos porque Mm. tienen una, una lectura concreta de que realmente pueden perder por siempre su negocio de estar en la política para robar en Argentina. Miguel Ángel, para los que no sabemos de economía, a un plan de estabilización como el que impulsó el gobierno y está llevando a cabo, ¿le tiene que seguir un plan de desarrollo o viene solo? No, yo no pienso que el gobierno esté pensando en algún momento en un plan de desarrollo. Cuando vos hablas, o cuando alguien habla de plan de desarrollo en general, está eligiendo ganadores implícitamente, porque dice, lo que hay que impulsar es tal o cual sector. Y yo creo que eso lo tienen que indicar los precios a través del mercado. De la misma manera, me parece que uno de los sectores más castigados en los últimos años ha sido el campo. La montaña de dólares que ha aportado el campo a las arcas del Estado en los últimos 20 años es monumental. Creo que está en el orden de 600.000 millones de dólares. Eh, y eso no puede ser, porque definitivamente tenemos al sector más productivo del país en una situación de total desventaja
frente a otros competidores como Brasil, por poner uno, o Estados Unidos. Claro. Entonces, eh, Argentina en ese sentido ha perdido una oportunidad que probablemente no la pueda recuperar, porque en todo ese momento en el cual Brasil estuvo expandiendo la producción de soja, Argentina no lo pudo hacer, y hoy los precios son otros. Hoy los precios de la soja internacional no te permiten o no hacen sentido económico para tener esta expansión que Brasil supo aprovechar. Entonces hoy tenés una oferta estable de soja que hace que el precio esté deprimido o no tengas los precios de super soja de tiempo atrás, justamente porque Brasil expandió y Estados Unidos, los dos países expandieron fuertemente la oferta. Argentina perdió ese tren, eh, pero aún así hay que sacarle el pie de la cabeza al campo. Me parece que eso es fundamental y esto va mucho más allá de elegir ganadores, es dejar de pegarle a un sector que está siendo castigado de forma desigual. Yo no sé si lo desvela el presidente esto o a las autoridades económicas, pero creo que debe estar pensando si falta mucho poco tiempo para que las condiciones estén dadas y sacar las retenciones o bajar las retenciones. ¿Crees que falta mucho para que se pueda satisfacer al sector del campo que pide que pase algo con las retenciones? Ante todo, el gobierno lo que no va a hacer es poner en riesgo el superávit fiscal. Lo han dicho hasta el cansancio. Así que eh, el superávit fiscal es lo que permite que tengamos la estabilidad que tenemos. Yo creo que falta un tiempo más, pero si tuviera que arriesgar, creo que el año que viene ya podríamos ver bajas en retenciones. No sé si en la segunda mitad del año o después de las elecciones, no lo sé realmente, Bien. pero imagino, imagino que sosteniendo superávit fiscal durante este 2025 es, es de esperar razonablemente que tengas una baja en retenciones el año que viene. Pero Mm. no puedo hacer Bien, futurología. no, desde ya. Miguel Ángel, el otro día con Damián Dipache en A24 presentábamos un esquema en el que mostrábamos la carga impositiva de los autos 0 kilómetros. Y pasa también con otros productos, ¿no?, que compramos. En Argentina, el 54% es carga impositiva de un vehículo, en Estados Unidos poco más del 7%. Digo, esto se puede resolver, lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a pagar por las cosas por lo que vale cada cosa, cada producto y no tanto de carga impositiva? Cuando entendamos que lo que hay que hacer es bajar el gasto público, porque la gente patalea porque cierran la gente no, algunas personas patalean porque cierran el Ministerio de la Mujer o el INADI, y eso son las cosas que encarecen todo en Argentina, porque eso hay que financiarlo de algún lugar. O lo financiamos espuriamente, imprimiendo papelitos de colores que después nos revientan con inflación, o hay que ponerlo en plata contante y sonante. Entonces, por eso hay que seguir bajando el gasto público, porque es la única forma de bajar impuestos y que actividades no tengan esos costos monumentales como cuando uno compra cuando uno compra un auto le está comprando otro al Estado. Yo hice un video tiempo atrás de eso y es exactamente así. Entonces eso tiene que terminar. Y eso es en autos es ese número, pero creo que en alimentos, cuando uno compra cualquier alimento, el 30% son impuestos. Entonces, el Estado, con ese tamaño monumental que tiene, nos mete la mano en el bolsillo por todas partes, porque hay que financiar ese Estado. De alguna forma hay que pagar esa enorme cantidad de empleados públicos y de gasto que hay. Entonces, la motosierra nunca se detiene y el presidente puso un objetivo de gasto público sobre PBI en 25%. Bueno, está en 35 todavía, o en 37. Falta un largo camino. Entonces, si queremos poder bajar impuestos, hay que seguir bajando gasto público. Y eso también alcanza a nivel provincial y nivel municipal. Así que esa es la respuesta. La última, ahora sí, Miguel Ángel. Para mí las criptomonedas, el mundo cripto es chino mandarín, ¿no? Y para mucha gente también. ¿Cómo definirías el caso de pesos libra? ¿Considerás que es una estafa? ¿Dónde lo ubicás a Javier Milei en todo esto? Bueno, el presidente fue muy claro en esto, ¿no? Él le dio difusión a un proyecto que consideraba que iba a ser beneficioso para Argentina y después se dio cuenta que había detalles que no tenía. Ahora, ¿cometió un error? Sí. Ahora, ¿va a haber más errores en el gobierno? Probablemente.
la diferencia es cuánto tiempo se tarda en subsanar sus errores. Me parece que es un tiempo récord. Y hay errores que otros gobiernos han cometido y que no han ni siquiera admitido muchos años después. Entonces, insisto, errores va a haber. Lo que tenemos que ver es qué se hace con esos errores y cómo se los administra. Ahora, por supuesto, si vos me preguntás, ¿esto tiene impacto electoral? Yo creo que no. Porque si hay, como se dice, 40.000 damnificados, que es súper discutible porque hay un montón de compras que han sido a través de robots o bots, y además de esos 40.000, también es esperable que la gran mayoría estén fuera de Argentina. A mí no dan los números para que eso tenga un impacto electoral por parte de aquellos que se han visto perjudicados, ¿no? Que aclaro otra cosa, la gente que ha comprado Libra u otras criptomonedas o las llamadas meme coins, es gente que sabe lo que hace, de vendérsela a alguien traído más tarde a un precio más caro. O sea, es puramente especulativo. Eso siempre lo sabe. Nadie cree que eso es duradero. Alcanza por ver. Hay cientos de ejemplos de este tipo. Entonces, no hay distraídos acá. Y lo que yo estuve viendo hablando con abogados es que en general también para que se configure una estafa, la persona que se dice estafado tiene que haber sido engañado. Y me cuesta muchísimo creer que alguien haya sido engañado, porque todas las personas que compraban este tipo de criptoactivos es gente que tiene un nivel de conocimiento muy específico y que había que tener determinadas herramientas para poder comprarlas. Confieso, yo no tenía manera de comprar eso. No tenía el herramental disponible para comprar eso. Tenía que tener saldo en una moneda que se llama Solana y tener una plataforma especial para operar en un mercado descentralizado para comprar con determinado código una moneda. No es mucha la gente que podía hacer eso. Y la que lo podía hacer sabía que había ejemplos muy recientes donde también eso podía haber ido a cero, ¿no? Así que Bien. no creo que nadie haya sido genuinamente sorprendido. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo, gracias por hablar con nosotros, ¿eh? Bueno, por favor, hasta luego.